Si me acompañan, por favor, a Proverbios 4, Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y por ahí vamos a, si me ayudan con el micrófono, por favor. Otro hermano que me ayude con Marcos. Primero dije Proverbios 4, versículo 23. Otro hermano que me ayude con Marcos 7, 21 y 22. Y otro hermano que me ayude con Lucas 6, 45. ¿Ya? Esos tres versículos vamos a considerar para recordar todo lo que vimos ya en las clases anteriores. El pastor Héctor dio un marco bíblico de todo este tema, que era mucho más amplio de lo que vamos a ver ahora, pero como ya se pasó, entendemos que algo recordamos y vamos a hacer un repaso más breve. ¿Alguien tiene Proverbios 4:23? Que levante la mano nomás, el que tenga Proverbios 4:23. Somos poquitos, así que vamos a tener que todos colaborar. Allá, hermano Cristian. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, algo importante que vimos en las clases anteriores tiene que ver justamente con el corazón, ¿ya? Y en eso se desarrolló gran parte de la clase anterior, que era la importancia del corazón. Es tan importante que la palabra del Señor dice que de él mana la vida. Pero al mismo tiempo, hay ahí una aparente contradicción y vamos a ver qué dice Marcos 7. ¿Alguien tiene Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22? Cualquiera que lo tenga, levanta su mano y lo lee, por favor. Allá, Mónica. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Ok. Y Lucas 6:45. Lucas capítulo 6, versículo 45. La hermana Gloria. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya, muchas gracias, hermana Gloria. Con estos tres versículos podemos entender la importancia del corazón y por qué necesitamos que el Señor trabaje en nuestro corazón. ¿Ya? Vimos nosotros en las clases este primer punto, que el corazón es el centro de control de la conducta. Por tanto, la conducta revela lo que hay en el corazón. El pastor Héctor, no sé si ustedes recuerdan, pero mencionó algunas cosas bien importantes respecto del corazón y que tiene, o lo dividió más o menos en tres partes: la parte cognitiva, la parte emocional y la parte volitiva de la voluntad. No lo vamos a ver ahora porque ya lo vimos, solamente para recordarlo. Daba la importancia en el sentido de que del corazón pueden salir perfectamente muchas cosas, tal como lo vimos aquí en estos versículos bíblicos. El Señor es claro y dice que toda esta serie de cosas provienen de adentro del hombre, de la maldad misma que hay en el hombre. Pero al mismo tiempo necesitamos que el Señor transforme nuestro corazón, necesitamos que el Señor guarde el corazón de las personas, porque justamente de Él mana la vida. Entonces, llevándolo al tema en que estamos desarrollando, que tiene que ver principalmente con la crianza, y esto particularmente que tiene que ver con la conducta, el pecado externo finalmente nos está de alguna forma guiando a lo que hay en el corazón de las personas, o en el contexto familiar o de crianza, ¿cierto? Nos guía a lo que hay en el corazón de los hijos. Lo que podemos ver, el pecado externo, finalmente es una muestra de lo que hay en el corazón. Por lo tanto, lo que nuestros hijos hacen y dicen es un reflejo de lo que hay en sus corazones. La Biblia es clara en eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, lo que leía recién la hermana Gloria. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro
saca lo malo. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Esa es la pregunta. ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Del Señor o está lleno de la otra lista de cosas que veíamos en Marcos? Bien, ¿cómo se ve esto? Ahí fue donde vimos una... el tema del corazón tiene que ver con, justamente entonces, con que el pecado externo es una guía hacia lo que hay, o una muestra de lo que hay en el interior, en el corazón. Sin embargo, el punto de nosotros es que debemos apuntar al corazón en la crianza, en el corazón de las personas, más allá de la conducta, sin dejar de lado eso, que lo vamos a ver después. El problema está en el corazón, ¿cierto? Sin embargo, la crianza normalmente de los hijos está diseñada para controlar la conducta. Normalmente los esfuerzos que cada uno hace o que cada uno ha hecho ha tenido consecuencias principalmente en la conducta, o de alguna forma es más fácil identificarlo también. Es bastante lógico, ¿cierto? Si hay un niño que hace una rabieta, una pataleta, obviamente hay que corregir eso. El punto es que pocas veces somos conscientes de que el problema está en el corazón y nos conformamos con una corrección externa de la conducta. Entonces, la crianza normalmente está diseñada para controlar la conducta. Quizás varios hemos caído en el conductismo para obtener una conformidad externa. Este es el lado peligroso, cuando nos quedamos solo en eso, en conformarnos con lo externo. Y de hecho dijimos que Jesús, o el pastor mencionó en su clase, que Jesús reprendió en varias ocasiones a los fariseos por honrar a Dios. Es decir, ¿cómo vamos a reprender a alguien que está honrando al Señor? El problema no era que estuvieran honrando a Dios, el problema era el corazón de los fariseos, que en sus corazones rechazaban a Dios, con sus actitudes, con sus pensamientos, con sus deseos. Externamente buscaban cumplir la ley al pie de la letra, ¿cierto? Y honrar a Dios y que todo el mundo me vea, ojalá que estoy haciendo lo correcto delante del Señor, pero internamente en su corazón estaban en realidad rechazando al Señor. Y por esa razón es que el Señor Jesús los reprende. Por lo tanto, aquí sí fue donde vimos una serie de situaciones, ¿cierto? Y acciones por parte de los padres que se enfocan principalmente en la conducta, pero el desafío es ir un poco más allá, al corazón. Este fue el cuadro que vimos, no sé si se alcanza a ver completo. Este fue el cuadro que vimos, ¿cierto? Y dijimos que habían distintas formas de llevar o de trabajar la conducta. En primer lugar estaba el soborno, la forma de soborno, ¿cierto? Decía, si te portas bien hoy, mamá te comprará un dulce. O en la tarde vamos a comer un heladito. Eso yo lo he escuchado un montón de veces a los niños. Es fácil trabajar la conducta de esa forma, con un soborno. Lo otro serían los castigos casuales. Dicen, muy bien, la próxima vez que digas cállate, vas a tener que poner un billete en este recipiente. Es decir, si nosotros le damos algo al niño para que lo administre y aprenda a administrar dinero, cada vez que se porta mal o que le falta el respeto quizás a sus hermanos, le decimos, bueno, vas a tener que poner ahí un billete, una moneda, cada vez que tú cometes este error, al final va a querer no hacer nada para no perder el dinero, ¿cierto? O lo poco dinero que se le da. Culpa y manipulación, esto es terrible, esta no es grato, duele el corazón cuando uno escucha este tipo de situaciones. Dice, me entristezco mucho cuando desobedeces, ahora has arruinado el día de mamá. Estamos culpando al niño o a la persona que queremos corregir de alguna forma y lo estamos manipulando para modificar su conducta. El miedo al hombre también se usa. Se acabó, suficiente, dice el ejemplo. Has estado haciendo esto todo el día y no haces caso. Ahora verás. Ahí me dijeron varias veces, ya vaya a ver. Y finalmente sí veía. Sí me tocaba ver. El problema, hermano, y esto me acuerdo, diga, hermano. Eso espero. Gracias, señor Correa. Pero es importante, hermanos, ahora me acuerdo de eso. Una vez a un hermano le escuché el hecho de no ser de doble ánimo. Cuando los papás dicen, ya vas a ver, y no hacen nada, el niño crece entendiendo que el papá es un mentiroso, que el papá no cumple su palabra. Por lo tanto,
si usted, entre comillas, amenaza, cumpla lo que va a hacer, ¿ya? El punto, y después lo vamos a ver en las siguientes clases, que tiene que ver con la disciplina formativa y correctiva, de qué forma se aplica esa disciplina. No estamos negando de alguna forma aquí el consejo del Señor de usar la vara, sino que queremos hacerlo de una forma adecuada, como el Señor dice que se use, en qué momento se usa. Por lo tanto, si solamente nos quedamos en el ahora vas a ver, estamos dando una amenaza sin concreción, ¿cierto? Y finalmente estamos poniendo miedo ahí en la persona. O la obediencia forzada. Es tan sencillo como decir, dile a tu hermano, pídele perdón, dile que lo sientes. O comparte el juguete. Es una orden que se debe hacer, sin ninguna razón, sin un motivo, sin un porqué. Sin que el niño entienda por qué tiene que compartir, sino sencillamente porque tiene que obedecer. Esas son algunas formas que nos mostró el pastor Héctor la clase anterior, de cómo los padres normalmente tratan de modificar o de corregir la conducta de los niños, ¿ya? Entonces, de alguna forma, son fáciles de identificar. Quizás muchos de nosotros hemos vivido estas situaciones o quizás las hemos aplicado, ¿cierto? Y son formas de modificar la conducta. Por supuesto que hay que controlar la conducta, eso no lo estamos negando. Lo que sí queremos que entendamos en este punto es que la conducta sencillamente es un síntoma. El problema real está en el corazón. De ahí nacen todas estas malas conductas que queremos corregir en nuestros hijos. Ahora, entendiendo que somos pocos, quizás hay algunos aquí que no son padres todavía, no debemos olvidar que seguimos siendo hijos. Quizás algunos que ya son abuelos y que ya no están criando niños pequeños, no deben olvidar que siguen siendo padres y que tal vez el trato ya no es con un niño pequeño, sino es con un hombre o una mujer ya adulto, ¿cierto? O adulta. Aún así se puede seguir dando un buen consejo bíblico, sabio, y aún así también podemos tal vez hacer ver a los hijos ya adultos los errores que tal vez están cometiendo considerando la palabra del Señor. Obviamente entendemos que un hijo ya mayor de edad es responsable de sus propias decisiones, pero eso no significa que dejamos de ser padres. Los que son abuelos tienen una responsabilidad, creo yo, todavía mayor, porque no están continuamente en contacto con el niño, sino que la tarea dura se la llevan los padres, ¿cierto? Y los abuelos disfrutan de los nietos, pero también tienen suficiente tiempo como para pensar qué cosas decir. Los padres de repente están ahí en una y otra cosa y muchas veces no pensamos bien qué decimos y caemos en estas cosas que son más sencillas, más fáciles, más rápidas de recurrir para modificar una conducta. Pero quizá un abuelo sabio, una abuela sabia, podría perfectamente entender esas situaciones y cuando se junta con el nieto o la nieta, ¿cierto? Quizás conversar de estos temas profundamente y no menospreciemos la capacidad de recepción de los niños. Perfectamente un niño puede entender este tipo de conversaciones y presentarles el Evangelio. Así es que quiero decir con esto que estamos todos de alguna forma involucrados en este tema. Si bien es cierto, los ejemplos que vamos a ver tienen que ver con niños pequeños, pero consideremos también la etapa de crianza quizás en la que cada uno de nosotros se encuentra hoy en día. Entonces, este es el cuadro que vimos que tiene que ver con tratar de modificar o de corregir conducta. Como ya mencioné, es importante y por supuesto que debemos controlar la conducta de nuestros hijos, pero esa no es la historia completa, eso es una parte de la historia sencillamente. Debemos controlar el comportamiento y debemos entender que los padres son la autoridad en la vida de los hijos y como representantes de Dios se nos ordena disciplinarlos por el bien de los hijos. Entonces no estamos aquí abogando por simplemente pensar y razonar con el niño o con la niña y hablarle solamente, sino que la conducta debe ser corregida, pero lo que nosotros estamos defendiendo es que debemos ir un poco más allá para determinar cuál es la razón de ese comportamiento y ayudarlos a ver que finalmente la causa de ese comportamiento es un ídolo del corazón. Ted Tripp dice en su libro, debes exigir una conducta apropiada, es decir, la ley de Dios lo demanda. Sin embargo, no puedes conformarte con dejar el asunto allí. Debes ayudar a tu hijo a formular las preguntas que expongan la actitud del corazón que acabó en un mal comportamiento.
Hasta ahí más o menos es un repaso de lo que vimos las clases anteriores. Un repaso muy breve, porque la clase fue más extensa, pero usted la puede volver a revisar después en YouTube. Están disponibles, desde más rato en la tarde va a estar disponible toda esta serie de crianzas. A lo que queremos llegar hoy día, lo que vamos a ver, es algunos ejemplos de cómo llegar al corazón. Ya entendimos, ¿cierto? O ya repasamos de que el problema o la raíz del problema está en el corazón de las personas. Y no sé si usted se acuerda, pero lo vimos desde hace ya varios meses. Cuando vimos el tema de evangelismo, ¿se acuerdan? Dijimos que el problema de las personas está en el corazón. Cuando vimos el tema de masculinidad y feminidad bíblica, vimos cómo el Señor forma y nos crea de una forma tan impresionante que hombres y mujeres son iguales en esencia delante del Señor, pero al mismo tiempo el Señor de alguna forma nos dota de distintas capacidades para desempeñar distintos roles en una relación familiar y de sociedad. Y el problema, ¿cuál fue? El corazón. La caída, de alguna forma, tergiversó la imagen de Dios que había en los hombres, ¿cierto? Y ahora el corazón de los hombres ya no busca a Dios. De hecho, la palabra dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el corazón está lejos de Dios, estamos separados de Dios. Entonces ahí hay un problema principal y necesitamos del Evangelio para revincular ese corazón dañado, roto con el Creador. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo, entre comillas, llegar al corazón. Independiente de los ejemplos que vamos a ver, usted por favor piense quizás en su propio contexto, quizás los que son padres ya de hijos mayores, podría tal vez recordar qué hizo cuando tenía a sus niños pequeños, quizá qué hizo mal. Claro, cada uno evalúa, quizás si son abuelos, revisar también el comportamiento quizás de sus nietos y poder también ser de bendición para ellos. Entonces, tenemos en primer lugar aquí un ejemplo de cómo llegar al corazón de la conducta. Elizabeth, de 1 año de edad. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Nuestra Elizabeth tiene 1 año y 4 meses, así que no es la misma. No es la misma de este ejemplo. Ya, Elizabeth, de 1 año de edad, se molesta por no poder jugar con un peligroso utensilio y comienza a hacer una rabieta. De hecho, nos pasó en esta fiesta. Estaba jugando la pequeña con su primita y de repente su primita nos dice: tío, la Eli tiene una aguja. Y era como esta aguja para coser sacos, no sé si las conocen. No era una aguja, pero era algo muy, muy similar a esas agujas para coser sacos. Y la tenía en la mano, estaba jugando. Así que obviamente se la quitamos de inmediato. Pero esta pequeña Elizabeth del ejemplo se molesta por no poder jugar con un peligroso utensilio. ¿Qué haríamos nosotros? Tenemos ahí varias opciones. En primer lugar, ¿le das al niño de 1 año de edad el peligroso utensilio? Obviamente que no se lo dejamos. Otra posibilidad. ¿Intentas distraerlo con un juguete seguro? Sí, puede ser, ¿cierto? Le quitamos el juguete peligroso o el utensilio peligroso y le pasamos un juguete que sea seguro. No es una mala idea. En los niños más pequeños a veces funciona. Ahora, si queremos llegar al corazón de esa conducta, tenemos otra posibilidad, que es disciplinar gentilmente a esa pequeña y hablarle acerca de su corazón irritable. Dios no quiere que tengamos corazones irritables. Este niño, al igual que cualquier otro niño de 1 año de edad, en su corazón lucha con el orgullo, con la insubordinación y un impaciente espíritu quejumbroso. Nosotros lo sabemos muy bien cuando se queja. Pero incluso a esta edad, hermanos, tan pequeños, necesitamos comenzar a hablar del corazón. Una vez un hermano me decía, después de felicitarme por el nacimiento de la Eli, que no menospreciemos la mente, el oído de los niños y que perfectamente podemos hablarles del Señor, aun si que nosotros pensamos que no entienden nada. De hecho, ni siquiera hablan todavía, pero no menospreciemos la capacidad de recepción de los niños. Perfectamente podemos hablarle del Señor a estas edades tan pequeñas cuando creemos que tal vez no entienden mucho.
aún así podemos hablar de su corazón. Otro ejemplo. Perdón, aquí me faltó. Ahí está. Esa sería como la alternativa correcta, ¿cierto? Para llegar al corazón. Otro ejemplo. Gabriel, de 2 años de edad. Aquí hay un abuelito de un niño que se llama Gabriel. 2 años de edad. Mera coincidencia, ¿eh? Mera coincidencia. Gabriel, 2 años de edad. Deja caer la comida del plato con una mirada desafiante. La nuestra también lo hace y todavía no tiene 2 años. Igual la hace. Tira la comida y pone una mirada desafiante. ¿Qué harían los padres? Una opción. ¿Deja de alimentarlo? No, porque tiene que comer, ¿cierto? Tiene que nutrirse. El niño de alguna forma, le guste o no le guste, tiene que alimentarse. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es que coma. Otra posibilidad o alternativa. Te sientas y lo alimentas con la mano para que no tenga nada que tirar. También es una posibilidad, ¿cierto? Podemos quitarle la comida y nosotros mismos se la damos para que no tenga nada que tirar al suelo. A veces no nos funciona porque a veces no quiere agarrar la cuchara, ¿cierto? Pero es una posibilidad. Otra posibilidad, que sería con el enfoque conductista, le damos la comida que le gusta para que no la tire. Es decir, la comida que no le gusta, las legumbres que no le gustan normalmente, ¿cierto? Se la quitamos y le damos lo que le gusta solamente. ¿Para qué? Para que no tire la comida al suelo. Eso sería un enfoque conductista, es decir, corregir solamente el acto, el hecho de que no quiero que bote la comida al suelo, bueno, le doy lo que quiere, lo que le gusta. ¿Ya? Eso tampoco sería una respuesta más adecuada para llegar al corazón. La respuesta que sí es adecuada para llegar al corazón es agradecer a Dios por darnos la comida con tiempo de sobra. Al momento que la deja caer, lo disciplinas y luego explicas que Dios hizo la comida y que Dios no quiere que desperdiciemos lo que Él nos da. No queremos corazones descuidados e ingratos. Ese es el punto. Es decir, el niño perfectamente va a hacer esto. Va a tomar la comida y la va a tirar al suelo. Quizás va a hacer una rabieta, etc. Pero lo que el niño debe entender es que nuestros corazones no pueden ser descuidados ni ingratos, sino corazones agradecidos con lo que el Señor nos da. Y hoy en día los niños tienen muchas más posibilidades que antes. Es decir, hay un montón de posibilidades más de comidas y alimentos que los menús que habían años atrás. Otro ejemplo. Caso 3. Una niña un poco más grandecita. Catalina. 4 años de edad. Mera coincidencia aquí con la Cata Brizola, ¿eh? Mera coincidencia. Catalina, 4 años de edad. Se rehúsa a compartir con su hermano, quien grita que el juguete es suyo. ¿Qué hacemos en esa situación? Hay varias posibilidades aquí también. En primer lugar, reprendemos al hijo mayor y le dices que calme a su hermana menor. En caso de hacer eso, que es como lo sencillo, no digo que no lo hagamos, quizás a veces es necesario por la premura, ¿cierto? ¿Qué tono usaríamos? ¿De qué forma le decimos eso a estos niños? Otra alternativa, ¿le das a la hija menor un juguete diferente para hacerla feliz? Ahora eso es poco probable que funcione, porque la niña está peleando por ese juguete que tiene el hermano, ¿cierto? Entonces le pasamos otro y no, yo quiero el que tiene el hermano. Posiblemente va a pasar eso. Si ustedes tienen hermanos, me imagino que también pelearon por ese tipo de situaciones, ¿cierto? Con sus propios hermanos. Y otra opción, o la alternativa que sí llega al corazón, sería sentarse con ambos hermanitos, hablar acerca de si su discusión está mostrando corazones de amor por Dios y por los demás, o sencillamente está demostrando amor por ellos mismos, por sus propios intereses. Y aquí, más adelante, vamos a ver en las clases de disciplina, que podemos hacer un montón de preguntas para sacar a la luz este tipo de actitudes del corazón. Pero lo correcto sería terminar ese tiempo con una oración y luego quizás como modo de disciplina, quitar el juguete para que ambos tengan que pensar en lo que hicieron. Es decir, ninguno juegue con el juguete, sino pensar en el corazón envidioso y el corazón lleno de amor propio y no por el resto, que está peleando por ese juguete particular.
Otro ejemplo. Joaquín. Tenemos varios Joaquines aquí en la iglesia, así que igual es mera coincidencia esto. Hay como 4 o 5 Joaquines. Joaquín tiene 6 años de edad. Y Joaquín está interrumpiendo en la mesa después de que ya se le dijo que no lo hiciera. Clásico, ¿cierto? Clásico. Joaquín está interrumpiendo en la mesa después de que ya se le dijo que no lo hiciera. ¿Qué haríamos nosotros? 3 alternativas. ¿Haces que todos los demás lo interrumpan para enseñarle lo que se siente? Posiblemente no, ¿cierto? Otra posibilidad, ¿le quitas su helado? Quizás no es mala idea como consecuencia de lo que está haciendo, pero para llegar al corazón, quizás sí sería bueno explicarle, ahí está, explicarle que si continúa haciéndolo, será disciplinado, y aquí vuelvo a lo que dije antes, cumplir, no solamente amenazar, sino cumplir. Será disciplinado y le pregunta si su corazón está lleno de amor por sí mismo o por lo demás cuando hace eso. ¿Qué busca? ¿Qué quiere hacer? ¿Por qué está llamando la atención? ¿Por qué está interrumpiendo al resto en la mesa? ¿Quiere la atención para él porque su corazón está lleno de amor por sí mismo? ¿O hay amor por el resto para llevar una buena o sana convivencia en ese lugar, en torno a la mesa? Quizás son varios hermanitos que están comiendo un heladito y él está haciendo ese desorden. Ahora, no sé si usted se da cuenta del patrón que estamos viendo en estos cuatro casos. Podríamos seguir dando varios ejemplos más, pero si se dio cuenta del patrón, tiene que ver con llegar al corazón, con indagar. Y esto, de alguna forma, hermanos, nos exige más tiempo. Y eso no nos gusta mucho, porque no siempre tenemos tiempo de sobra. A veces el tiempo es súper acotado, entendemos que hay realidades que son medias complejas en el sentido laboral, quizás hay padres que no están durante la semana con sus niños, quizás hay algunos que trabajan en modalidad de turnos, quizás hay algunos que trabajan, ¿cómo se llama esto? No con horarios, sino con metas, y de repente hay que estar el día entero trabajando. A veces hay posibilidades de tiempo, a veces no. Entonces hay muchas situaciones muy distintas y por eso decía antes que cada uno lo vaya pensando y analizando respecto de su propio contexto, ¿ya? Yo en lo personal, gracias al Señor, tengo un contexto bastante flexible. En mi trabajo cumplo con ciertos horarios, pero hay otros momentos en la semana en que tengo disponibilidad de hacer mi trabajo en el momento que yo quiera. En el sentido de que tengo que llenar algunos documentos, entonces si quiero lo hago en la mañana, si quiero lo hago en la noche. Y puedo disponer de ese tiempo para la crianza, en este caso de mi hija, pero entiendo que no todas las realidades son así. Cada uno tiene que revisar su propio contexto. Por lo tanto, si vamos a guiar a nuestros hijos hacia Cristo y a reflejar a Dios en sus vidas, no solo daremos pasos y reglas para corregir la conducta, que son las posibilidades que vimos aquí, ¿cierto?, como si su comportamiento fuera el problema principal, sino que desde los primeros años vamos a ver que la conducta es una evidencia en realidad directa de los problemas más profundos en sus corazones, ¿ya? Entonces, este tipo de respuestas que nosotros podríamos dar para llegar al corazón de los niños, como dije, requiere de más tiempo. Porque es más sencillo quizás quitar un juguete y ya, que se pidan perdón y seguimos porque estoy ocupado, pero no es tan fácil darse el tiempo de sentarse con ellos, conversar con ellos, explicar la situación y hacerles ver por qué están ofendiendo o ofendiéndose entre ellos y de qué forma están ofendiendo al corazón del Señor y de qué forma deberían corregir esa conducta. No es tan sencillo porque requiere tiempo, requiere preparación por parte nuestra también para poder hacerlo de una forma adecuada y de forma fiel. Así que yo les animo a que consideremos lo que vimos también en las clases anteriores. Nuestro primer ministerio es el hogar, es la familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Por lo tanto, deberíamos pensar de esta forma, aunque, insisto, no siempre los contextos lo permiten, pero deberíamos pensar que mi familia, mi esposa, la vida espiritual de mi esposa, la vida espiritual de mis hijos son lo más importante. Y eso choca con nuestras propias responsabilidades, ¿cierto? Pero insisto, el contexto de cada uno debe evaluarlo cada uno y debemos hacer el esfuerzo
de poder cumplir con esto, porque en realidad esto es lo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó a esto. Dijimos en las clases anteriores que lo que buscamos en los hijos es formar adoradores. Otros autores dicen esto mismo, diciendo que lo que deberíamos buscar en los hijos es formar discípulos de Jesús. No podemos hacerlo si no estamos involucrados con la crianza. No podemos hacerlo si no estamos pasando tiempo en la crianza. Muchas veces se escucha también la frase de que no le doy cantidad a los hijos, sino más bien le doy calidad. Ahora, eso es muy difícil dar calidad si no hay tiempo. Así que no es del todo certera esa frase. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo, entendiendo que la responsabilidad es de cada uno de nosotros, pero sí debemos hacer un esfuerzo para lograr esto, llegar al corazón, que requiere un poco más de tiempo por parte nuestra. Algunas preguntas comunes. Algunas preguntas comunes acerca de la crianza de los hijos centrada en el corazón. Tenemos 3. Esto como para ir ya cerrando esta segunda parte de la clase. Una de las preguntas más comunes tiene que ver con ¿cómo puedo esperar obediencia de los hijos si después de todo mis hijos no son cristianos? No pueden seguir las reglas. ¿Cómo puedo esperar obediencia de parte de ellos? Otra de las preguntas puede ser, ¿hago esto cada vez que desobedezcan? Y la última, más que pregunta, tiene que ver con una situación. Esto es trabajo duro y estoy viendo muy poco fruto. ¿Puede animarme? ¿Alguien puede animarme de alguna forma? Vamos a tratar de ver cada una de estas preguntas. ¿Cómo puedo esperar la obediencia del corazón? En realidad, ¿podemos esperar obediencia del corazón si mis hijos no son creyentes, no son cristianos? Y la verdad es que sí, deberíamos esperar obediencia, porque ese sigue siendo el estándar de Dios. Independiente de si las personas creen o no, si son cristianos o no, el estándar de Dios sigue siendo el mismo. El problema es que como esto no es posible para el hombre natural, entonces necesitamos el Evangelio en nuestro hogar, en nuestros hijos. Les voy a leer, no lo puse ahí, pero les voy a leer un extracto del libro de Ted Tripp. Fíjese bien lo que dice. Dice, los padres a veces dan a los hijos un estándar posible, algo que pueden realizar. Piensan que si sus hijos no son cristianos, de igual manera no pueden obedecer a Dios de corazón. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos hacer bien a quienes nos maltratan. Pero cuando los hijos son acosados en la escuela o los padres les dicen... cuando los hijos son acosados en la escuela, muchos de los padres les dicen que ignoren al acosador. O peor aún, algunos padres les dicen que golpeen a otros si son golpeados en primer lugar. Es decir, que respondan de la misma forma. Este consejo no bíblico, que llega solamente al nivel de la conducta, lo aleja de la cruz. Ese es el punto importante. ¿Por qué? Porque no hace falta la gracia de Dios para ignorar al opresor. Tampoco es necesaria la gracia sobrenatural para defender tus derechos. Sin embargo, hacer bien a los opresores, orar por los que te maltratan, encomendarte al juez justo, requiere que tu hijo se encuentre cara a cara con la pobreza de su propio espíritu y su necesidad del poder transformador del Evangelio. Eso es lo difícil. Esa es la tarea también, llevar a los hijos al Evangelio. Es decir, podemos dar un montón de datos y recomendaciones en cuanto a conducta, pero no son el problema principal. El problema principal es que los hijos necesitan del Evangelio. Independiente de las situaciones diarias, independiente de incluso las personalidades de cada niño, lo que todo niño sí necesita es el Evangelio. Eso es lo importante. Me acuerdo de una frase que siempre se dice: nadie te enseña a ser padre. Y en cierta parte le encuentro cierto sentido, sí, creo que es verdad, pero no es del todo correcto. Porque en realidad la palabra nos guía, nos direcciona y nos dice qué es lo que debemos hacer con los hijos. Ahora, la palabra nos da los principios, pero cada contexto es diferente. Cada niño es distinto, por lo tanto, aunque alguien te enseñara y te dé un manual de cómo ser padre, no te va a servir, porque cada niño es distinto, cada hijo es distinto.
Y ahí recordamos otra vez lo que vimos en las clases anteriores. El Señor nos creó a cada uno de forma distinta, de forma individual y como Él quiso crear. No hay nadie en el mundo que sea exactamente igual al otro. Ni aun quienes son gemelos, que son muy, muy similares, ¿cierto? Y parecidos, aún así su corazón es distinto. Por lo tanto, no debemos esperar que alguien nos enseñe a ser padre. Sí, quizás podemos recibir buenos consejos y sabios consejos de nuestros hermanos mayores, pero debemos entender que cada niño es distinto. Es un mundo completamente distinto, aparte, pero la única necesidad común que todos tienen es el Evangelio. Todos los niños necesitan el Evangelio. Entonces, hermanos, la ley de Dios no es fácil para el hombre natural. De hecho, es imposible. Su estándar es alto y no puede ser alcanzado sin la gracia sobrenatural de Dios. La ley de Dios entonces nos enseña nuestra propia necesidad de la gracia. Cuando no ofrecemos el estándar de Dios, y aquí está el punto del problema en las crianzas, cuando no ofrecemos el estándar de Dios, de alguna forma estamos privando a nuestros hijos de la misericordia del Evangelio. Porque le estamos dando la solución posible. Como que ya esto es fácil de hacer, ok, hazlo. No necesitas del Señor para hacerlo. ¿Se fijan? Cuando nosotros no ofrecemos el estándar de Dios, de alguna forma estamos privando entonces a que el niño conozca la misericordia del Evangelio. Darle reglas que puedan cumplir con una conformidad externa, de alguna forma los priva de conocer o de acercarse al Evangelio. La otra pregunta era, ¿hago esto cada vez que desobedezcan? Ahí está. ¿Hago esto cada vez que desobedezcan? Y generalmente la respuesta es sí. Deberíamos hacer esto cada vez que desobedezcan. Pero como ya dije, cada contexto es distinto. Quizás nos encontramos en un momento donde estamos, por ejemplo, atrasados para ir a la iglesia y no hay tiempo, o de repente ha habido mucha desobediencia en el día o en la semana y tu hijo ya entiende el problema del corazón, no necesita repasar todo el asunto otra vez, pero incluso en estas situaciones queremos mencionar el corazón y el pecado revelado. Por ejemplo, en el caso de que vayamos tarde a la iglesia. No sé si lo puse ahí. Ahí está. Vamos tarde a la iglesia. Pero en el camino quiero que leas Efesios 6:1. ¿Se recuerdan qué dice Efesios 6:1? ¿Alguien que lo busque? Si no lo recuerda, búsquelo. Esto en el caso de que vamos tarde a la iglesia y el niño hizo una rabieta antes de salir, ¿cierto? Busquemos Efesios 6:1. ¿Qué dice? El que lo encuentre, que lo lea, por favor. ¿Alguien lo tiene? Ya. Obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obviamente, si usted continúa, después dice honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien, etcétera, etcétera. Ahí hay una instrucción bien clara hacia los que somos hijos. Entonces, en este contexto de padres que van con sus niños a la iglesia y van tarde, le dice el papá o la mamá, le dice, tarde a la iglesia, pero en el camino quiero que leas Efesios 6:1 y me digas si mostraste un corazón honroso cuando me gritaste por tu vestimenta. Ese es el tema, ¿cierto? Otro ejemplo, un niño que ya le han estado diciendo todo el día, le han estado corrigiendo por la desobediencia, porque no hace caso, ya le han explicado el problema del corazón, no necesita repasar todo el asunto de nuevo. Podría ser, hijo, ya te he disciplinado bastante por esto el día de hoy. Ese era un corazón irritable otra vez. Entonces, ¿qué necesita ser mamá o ser papá respecto a ese corazón irritable? Insisto, no subestimemos el poder de recepción de los niños y de la repetición. Hacer las cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque este niño probablemente ya sabe, y es cierto, ya sabe el problema, ya sabe lo que debe hacer, ya sabe la respuesta que debe dar, y aún así siguen desobediencia. Entonces este niño va a recapacitar otra vez y decir, ok, estoy haciendo esto mal, esto tengo que hacerlo bien, etc. Y la repetición finalmente es la que va a hacer que el niño vaya cambiando su conducta. Hermana Gloria.
Por supuesto, eso es lo que el Señor enseña, llegar al corazón. Y de hecho, lo que tengo acá después es que esa es la forma en que el Señor obra en nosotros. El Señor obra primero en nuestro corazón y después, con un corazón transformado, nuestra conducta va cambiando día a día a través del proceso de santificación. Por lo tanto, el problema, como dijimos, de la conducta tiene que ser corregida. Sí, ya mencionamos que debe ser corregida y hay distintas formas para hacerlo. Pero ese no es el problema de raíz. El problema de raíz dijimos que es el corazón. A menos que ese corazón no conozca su problema principal, no conozca su necesidad del Señor, esa conducta, por más que nosotros la limitemos de alguna forma con distintos métodos, y si ese corazón no es cambiado, si ese corazón no comprende la necesidad del Señor, esas conductas sencillamente van a ser encasilladas en un marco, ¿cierto? Pero el corazón nunca va a ser transformado. Y eso sí sería terrible. Entonces, de hecho, hay algunos autores que mencionan, no me acuerdo cómo era el nombre del autor, pero decía que no me importa tanto si mi hijo anda corriendo de aquí para allá, que anda molestando. Sí, son cosas que debo corregir, pero lo que más me importa es que ese hijo conozca la salvación del Señor. Y también el pastor lo mencionó la semana antes pasada, ¿cierto? La salvación es del Señor. Por lo tanto, por más que nosotros hagamos cosas para llegar al corazón, es lo que debemos hacer. No es algo que podemos omitir, debemos hacerlo. Y del Señor depende la salvación. Continúe. Claro. Claro. Sí, por supuesto. El Señor nos manda eso. El Señor nos manda eso. Que aplique disciplina, que aplique un castigo. Y aquí está el punto importante. El castigo con vara, no lo estamos negando, no sé si puso atención en el punto anterior, cuando dije que de hecho sí, es correcto, hay que hacerlo, no podemos omitirlo. El punto es que ese no es el 100% de nuestra tarea. El 100% es llegar al corazón. Entonces, la vara va a corregir nuestra conducta externa, pero por favor nunca olvidemos que el problema está en el corazón. Entonces, no confundamos los buenos resultados que nos da quizás la vara, que lo va a hacer, con que el corazón está realmente de una forma adecuada o en comunión con el Señor. Porque puede ser que muchas veces nuestros hijos nos engañan y se portan bien porque le tienen miedo a la vara, pero su corazón está lejos del Señor. Y eso es lo difícil, ese es el desafío que nosotros como padres debemos pedirle al Señor que nos muestre cada día y que nos guíe cómo poder llegar a ese punto, porque sencillamente no es fácil, hermano. Es un desafío muy grande y como dice la hermana Gloria, todos los hijos son muy distintos el uno del otro y puede que uno nos engañe más fácil, puede que al otro se le note cuando miente, etcétera. No lo sabemos, cada uno es distinto entre sí. Entonces, el punto de la vara, para que lo tengamos claro, y el pastor lo va a detallar en la siguiente clase, que ahí viene el tema de la disciplina. Cuando castigamos y causamos dolor en el niño, lo que queremos enseñar es que el pecado trae como consecuencia dolor. Es decir, el punto del corazón, cuando usted mencionó, ¿cierto?, que la vara va a corregir ese corazón, no tiene que ver con golpear y dejarlo ahí. Y de hecho, esos son los ejemplos que hemos estado dando. Es decir, disciplinamos sí, pero explicamos. Es decir, yo no puedo darle vara a mi hijo o a mi hija solamente para corregir la conducta. Si tengo que hacerlo 5, 6, 7 veces en el día, voy a tener que hacerlo con el objetivo de que entienda de que lo que está haciendo, si le causa dolor en un cachetito, ¿cierto?, porque le golpeé con una paletita de madera, bueno, el pecado duele. Y a medida que vamos creciendo, el pecado o las consecuencias del pecado son todavía más dolorosas. Hermano Carlos.
Claro. La vara es la forma nomás, o la herramienta. Mm. Claro. Mm. 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 Claro. Claro. Mm. Claro. Mm. Claro. Ujú. Mm. Exacto. Ese es el punto, hermano, de ese pasaje. No tiene que ver con el golpe. Y de hecho, vamos a ver más adelante que la vara tiene que ser utilizada como la Biblia nos manda a usarla, pero de una forma adecuada también. Es decir, no podemos llegar y enseñarnos a golpes con los niños. Eso ya es abuso. Y debemos ser muy, muy cuidadosos en discernir los límites. Y de hecho, un muy buen consejo respecto del uso de la vara es nunca apliques vara cuando estás enojado. Piénsalo. Primero piénsalo, dirígete al Señor, piensa qué le vas a decir y cómo vas a confrontar el pecado de tu hijo y después explícale lo que vas a hacer y ahí aplica la vara. Es decir, nunca estés enojado o lleno de ira, porque puedes caer en el pecado de la ira, justamente. Hermana Elizabeth. Mm. Mm. Claro. Mm. Claro. Mm.
Mm. Mm. Claro. Sí. Bueno, ya se habrá dado cuenta que el desafío es importante. Es grande, es importante, es muy difícil, nadie ha dicho que es fácil. Y con eso paso al siguiente punto. Esto es trabajo duro. Estoy viendo poco fruto. ¿Cómo nos podemos animar? Diga. Claro. Claro. Sí, buen punto. De hecho, eso fue algo que mencioné también en delante. Es decir, no podemos, ¿cómo se llama?, omitir este tema de la conducta. Es algo que sí, tenemos que corregir de alguna forma. Pero tampoco podemos olvidar que el problema está en el corazón. Y en el ejemplo que di anteriormente, decía, ya te he disciplinado bastante por esto el día de hoy. Es decir, ya sabe el niño. Ya le explicamos con peras y manzanas el error que está cometiendo, la solución, que debe pedir perdón delante del Señor, etc. Y ya sabe que si lo sigue haciendo, le va a caer dolor. ¿Ya? Castigo, claro, castigo, dolor, o el castigo tal vez puede acrecentarse. Otro de los principios que tiempo atrás nos enseñaron es que el castigo igual debe ser proporcional a la falta. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que un niño rompa un vidrio con un pelotazo de la casa, a que un niño robe o mienta en el colegio, por ejemplo, en otras situaciones que son más complejas. Por lo tanto, el castigo debiera ser proporcional a la falta. No significa que caemos en el golpe porque sí, porque no, y está por si acaso. Pero claro, como tú dices también, si el niño ya sabe, si ya le explicamos, si ya entiende perfectamente lo que va a hacer y entiende las consecuencias, bueno, a la próxima vez atenta a las consecuencias. Entonces, ahí va justamente ese límite que tú mencionas. El niño va a entender que la próxima vez que ocurra, bueno, me va a doler. Y si insisten en hacerlo, me va a volver a doler. Y si insisten en hacerlo, me va a volver a doler. Entonces, el punto es que debemos atenderlo, porque también entiendo que es cansador y agotador. Y llega un punto en que quizás ya no queremos, no sé, llevamos, ¿cuántas veces retó a Ezequiel este hermano Frank en el día? Quizás ya no sé, llevan tantas veces en el día por el mismo tema y uno ya se cansa. El desafío es justamente a cumplir finalmente lo que el Señor nos manda, entendiendo que el Señor es soberano en la salvación y que el Señor nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos, independiente de, entre comillas, los resultados. Y eso es lo que quiero llegar con este otro punto. Es trabajo duro y estoy viendo poco fruto. Eso también puede ser una realidad. Quizás no estamos viendo mucho fruto y estamos tratando de obedecer al Señor en todo lo que hacemos, en la forma en que disciplinamos. Quizás estamos disciplinando todo el día y cayendo quizás en malos hábitos. El punto es que debemos animarnos a obedecer mientras capacitamos los corazones de los niños. El Señor sabe la tarea que nos ha dado y también te dará la gracia para llevarlo a cabo. Algo importante, sobre todo las mamás se cansan bastante cuando están en casa con los niños. También es importante un llamado a los maridos. A veces para nosotros es fácil hacernos los desentendidos porque pasamos poco tiempo en la casa, quizás el trabajo nos consume mucho y es más fácil para nosotros
llegar a descansar y no tener que meternos mucho en la disciplina, y la mamá quizás estuvo el día entero disciplinando al niño. El llamado aquí a los maridos es a comprometernos. Es largo el camino, pero debemos comprometernos con la supervisión, con la guía, con el control de los niños. Si tenemos las posibilidades, como yo tal vez, de tener un horario más flexible, entonces nuestra tarea debemos cumplirla delante del Señor. Recordemos lo que vimos en las clases anteriores de masculinidad y feminidad. La responsabilidad es del varón delante del Señor. Así es que evaluemos nuestras propias capacidades, nuestras formas de hacerlo. Así como el hermano Carlos hace también un análisis de su trabajo, cada uno de nosotros debiera hacerlo. ¿Qué cosas debo cambiar? ¿De qué forma debo hacerlo? Para poder mejorar. Ahora el punto, ¿cómo nos animamos, hermanos? Vamos a hablar, como ya dije, en las clases que vienen más en detalle acerca de la disciplina, pero algo importante de cómo animarnos. Me hubiese gustado que hubiese estado gran parte de nuestra iglesia presente hoy día, pero un punto importante para el ánimo es congregarse, porque es aquí en la comunión de los santos donde podemos compartir nuestras necesidades, compartir nuestras luchas, quizás recibir un consejo sabio de nuestras hermanas. Por ejemplo, nuestra hermana Lisa y nuestra hermana Gloria, quizás recibir un consejo sabio de ellos, o un consejo sabio de nuestros hermanos, hermano Iván, hermano Luis, que ya criaron, hermano Sergio, hermano Carlos, hermano Frank. Podríamos quizás encontrar un consejo sabio, un consejo bueno. Por lo tanto, no dejemos de congregarnos. Es aquí donde podemos también orar los unos por los otros. No significa que no podamos hacerlo el resto de la semana. Quizás el tiempo del cafecito es corto y no alcanzamos a conversar todo lo que queremos, pero quizás use ese tiempo y póngase de acuerdo con un hermano para juntarse en la semana, juntarse a orar, juntarse quizás a conversar, quizás a pedir consejo. Por lo tanto, creo que un buen punto para recibir ánimo es justamente la congregación, congregarnos. Eso nos va a fortalecer, y la comunión entre los hermanos debería también animarnos y apoyarnos unos a otros en oración. Para terminar, hermanos, no sé si notamos, pero el conductismo, lo que dice acerca de nuestros corazones, básicamente es que nos inclina hacia el legalismo, cuando nos enfocamos solo en eso. El Evangelio a veces corre superficialmente en nuestros corazones y nos vamos adaptando sin mucho cuestionamiento a las metodologías de crianzas actuales, que son solo conversar, ¿cierto? O las crianzas que quizás tuvieron nuestros padres, o algún método que nos convenga, sin darnos cuenta de que el Evangelio en realidad es que revoluciona todo, incluida nuestra paternidad. Es decir, el Evangelio puede transformar el corazón de nuestros niños, pero también puede transformar nuestra propia paternidad. Algo importante que debemos entender es que somos los agentes de Dios en la vida de nuestros hijos. Con la ayuda de Dios llegaremos al corazón de su conducta, porque esto es lo que Dios hace por nosotros. El Señor transforma nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es transformado, entonces también nuestras conductas y nuestras actitudes van cambiando. Debemos recordar entonces que el problema yace en el corazón. Cuando vemos una mala conducta, es un síntoma. Algo nos está diciendo que hay en el corazón de esos niños o de esas personas. Repito, si tenemos nosotros tal vez hijos ya grandes, adultos, que se valen por sí mismos y que son responsables también de ellos mismos delante del Señor, debemos entender que la salvación es del Señor, pero no debemos dejar de hacer lo que el Señor nos mandó. Como decía el hermano Carlos, lo que podemos hacer hoy en día es justamente orar, ¿por qué no? Quizás recibir ánimo entre los hermanos y ayudarnos a orar, quizás por algún hijo que está quizás alejado del Señor. Los que son abuelos pueden también tener un gran impacto en sus nietos, siendo abuelos sabios, llevando también la corrección a esos nietos, y pueden impactar de una forma tremenda en ellos. Hemos visto muchos testimonios de hermanos que han sido edificados por sus abuelos, que han llegado al Evangelio por sus abuelos, y que hoy día, gracias a sus abuelos, también están sirviendo al Señor como pastores, como misioneros. Así que no piense que la etapa de ser abuelo es solamente para malcriar. No. Eso déjeselo al mundo. La etapa para ser abuelo de un creyente es justamente también para edificar y llevar al Evangelio a esos niños. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más
por la posibilidad, Señor, que tú nos das de compartir juntos como iglesia. Te pedimos tu sabiduría, Señor, en esta labor tan grande, Señor, que muchas veces es dura, es difícil. Y que a veces incluso pensamos, Señor, que no somos capaces, que no sabemos por qué razón, Señor, tú nos otorgaste esta responsabilidad tan grande. Pero ayúdanos a ser fieles, Señor, en lo que tú nos has entregado. Permítenos entender que la salvación es tuya, Señor, y tú la otorgas. Pero permítenos exponer a nuestros niños, Señor, a tu evangelio constantemente, a llevarlos a tu cruz constantemente, Señor. No permitas que nos conformemos solamente con una buena conducta externa, sino que podamos hacer la tarea que es más difícil, que requiere más tiempo, pero que podamos ser fieles en eso, Señor, de ir al corazón de nuestros hijos y poder llevarlos a tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor, porque la tarea no es fácil, pero también usa nuestra iglesia como punto, Señor, de ánimo, como un punto de apoyo, Señor, para que entre nosotros mismos podamos orar los unos por los otros en las distintas etapas que estén nuestros hijos, Señor. Hay hermanos que ya tienen hijos grandes, hermanos que tienen hijos adolescentes, habemos otros que tenemos hijos pequeños, Señor. Ayúdanos también, Señor, a recibir de parte de nuestros hermanos apoyo en oración, un consejo sabio, Señor, y que podamos criar, Señor, y llevar hijos que sean adoradores tuyos, que sean discípulos de Cristo, y a formar más cada día el carácter de Cristo en nosotros mismos, Señor, pero también en nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.